Ya estamos sobre la hora. Ya nos tenemos que ir. Cierto. Bueno, los saludo a aquellos que nos saludé. ¿Cómo están? Hace rato no los saludo. Ayer vine como Messi. Bueno, eso sobre lo de ayer les comento porque, bueno, siempre les digo todos los años, avísenme si yo voy muy rápido en algunas cuestiones porque yo agarro, me pongo a programar y me pongo loco y le doy para adelante nomás. Así que si ustedes ven de que necesitan hacer una consulta o volver algo para atrás, avísenme enseguida si lo vemos y volvemos para atrás y no tenemos inconvenientes, ¿sí? Por cuestiones de que la idea es que ustedes puedan entender y puedan avanzar, o que avancemos todos juntos y no avance yo o avance un solo compañero y los otros se queden atrás y después me digan, profe, suba al repositorio porque no sé ni siquiera lo que hizo. No es un reclamo, sí, la idea es que ustedes lo puedan hacer también y tengan la oportunidad de programar a la par, ¿sí? Así que bueno, lo mismo para estas materias. Si ven que yo voy muy rápido, quieren volver algo para atrás, sin problema me dicen, profe, esto no lo entendí, veámoslo de vuelta. ¿Eso está subido? Esto sí, ya está ahí para ver. Así que nada, más que nada eso quería hacer ese pequeño paréntesis, como para que no hayan malentendido o piensen de que yo no quiero que ustedes desarrollen a la par, sino que la idea es que todos avancemos juntos, ¿sí? Así que bueno, la idea de esta clase, la semana pasada estuvimos viendo qué cosas debemos evitar a la hora de desarrollar, ¿sí? Mantener un orden, tener ciertas pautas para el desarrollo, ¿sí? Porque después se va a volver una locura. Yo les daba ejemplos prácticos donde yo trabajo. Siempre llegamos a un punto, una deadline que le llaman, donde directamente todo parece que va a explotar. Tenemos que entregarle algo al cliente y como fuimos y vamos desordenados, la cosa se va como haciendo una bola de nieve que va creciendo hasta un punto de que, bueno, es incontrolable y ya no se va a parar y lamentablemente contra alguien va a chocar y esos son los desarrolladores, ¿sí? Porque siempre van a buscar el eslabón más débil en un trabajo, ¿sí? No van a ir a contra el Project Manager porque el Project Manager va a decir yo hice las cosas bien, sino que van a ir contra los desarrolladores para decirle a ustedes fallaron en algo, ustedes no supieron definir bien los tiempos, así que, bueno, para evitar eso nosotros tenemos que tener ciertas pautas. Así que antes nosotros, si bien ya vamos avanzando, yo veo que ustedes entregaron su proyecto, la mayoría entregó sus proyectos, la idea es ahora seguir continuando con esto de que antes de tocar código, ustedes sepan qué es lo que van a hacer, qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos pensado. Ya pensaron la idea, la tienen, ¿sí? La mayoría de las cosas que yo les voy a presentar en esta clase lo hizo en su trabajo, ¿sí? Eso va de 10. Lo voy a volver a pedir, capaz que van a decir, che, profe, qué pesado. Bueno, copien y peguen lo que ya tienen en su trabajo y van a entregarlo en el trabajo que viene para este viernes que se nos acerca. Para tener una entrega así, como para que ustedes digan, bueno, la idea era que en un trabajo ustedes solamente entregaran la idea del proyecto, un product backlog, y en esta otra idea es que sigamos continuando con lo que es la documentación. ¿Para qué sirve? Ya hicimos las user histories, ahora vamos a hacer lo que sería las funcionalidades técnicas y demás, ¿sí? Qué stack tecnológico van a utilizar y demás, ¿sí? Más allá de que, bueno, el stack ya se los di porque van a usar NES y la arquitectura también va a ser por microservicios. Por lo menos los que cursan desarrollo web tienen que usar esa estructura como para no hacer dos proyectos, ¿sí? Esa es la idea de un principio. Los que no cursan desarrollo web, que creo que todos tienen desarrollo web, los que no cursan tienen la opción de hacer otra arquitectura, ¿sí? Acoplarla con alguna materia que tengan aparte. Bueno, así que nada, la idea es eso, que ustedes puedan ahora en el próximo trabajo que viene, los que ya lo hicieron, esa parte que ustedes definieron en el primer trabajo, la saquen de eso y la vuelvan a poner en la nueva entrega que va a ser para este viernes que viene. Así que nada. La idea de la clase de hoy es, bueno, diseño antes de programar. La idea, como les vengo diciendo siempre, no es que ustedes tengan una idea, dije un montón de veces ideas, pero bueno, no es que ustedes tengan una idea de negocio, ¿sí? Y digan, bueno, voy a empezar a programar porque se me ocurrió a mí. Nosotros tenemos que tener
muchas consideraciones antes de empezar el desarrollo, ¿sí? Porque si empezamos a desarrollar sobre la marcha y se me van ocurriendo más ideas, pero bueno, es la palabra más justa, a medida que voy pensando más cosas para agregar al sistema, más va creciendo y el sistema al final, en vez de tener una arquitectura que escale hacia arriba o como lo quieran ver hacia abajo, termina escalando hacia un costado y tiene un despropósito que va a decir: quiero acoplar módulos en un módulo que la verdad no tiene sentido acoplarlos porque podría hacer otra cosa o lo pudo haber pensado mejor, ¿sí? Nosotros nos pasa que cuando, bueno, yo laburo, capaz que viene el cliente y le dice a ustedes: bueno, yo quiero hacer una tarjeta de observación, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la tarjeta de observación? ¿Cómo la manejan ustedes? Nosotros la manejamos así. Bueno, danos lo que tenés como documentación, analizamos qué podemos sacar, cuáles son los tiempos que vamos a tomar y arrancamos. Tenemos esas consideraciones que es lo primordial, es sacar lo que él usa para un sistema. Pasa un tiempo y el cliente empieza: che, pero viste que nosotros tenemos esto, bueno, se me ocurrió de poder agregar otras cosas más, y vos decís: bueno, nosotros empezamos con algo que era lo principal, lo primordial que tenían ellos, que era pasar una tarjeta de observación a un sistema, y resulta que después vienen con más cambios y nos sacan del eje porque ahora tenemos que pensar un montón de cuestiones extras para ese desarrollo, que si lo hubiésemos planteado en el día 1, no tendríamos la problemática hoy de tener que rehacer todo el laburo que veníamos haciendo y hacerlo 2 veces, porque es así, ¿sí? Así que bueno, ustedes lo que tienen que hacer antes del desarrollo es pensar todas las posibilidades, todas las probabilidades que hay, plantear una arquitectura. Tanto yo les decía que ahora vamos a empezar a trabajar con los MER, vamos a trabajar con el diseño, vamos a trabajar con todas estas cuestiones, inclusive, bueno, ya tenemos la User History, que son parte del Product Backlog, que es lo inicial que nosotros necesitamos. Ahora nosotros tenemos que plantear cómo va a ser el diseño, qué es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Ustedes ya tienen la idea, sí, perfecto, y me van a decir: no, profe, pero yo no sé, el MER no lo hice porque se me iba ocurriendo a medida que iba avanzando el tiempo, se me iba ocurriendo más ideas, iba pensando en cómo solucionar esto. Y en realidad ahí está el problema, es que nosotros después, cuando tenemos que volver para atrás o tenemos que ver algo que ya hicimos, tenemos que acoplar un módulo nuevo a algo que ya está viejo y empezamos a pasarnos por encima todos los principios que vimos en la clase de desarrollo web, que son los principios SOLID, para acoplarnos algo que capaz que después no va a tener o va a impactar de manera negativa en lo que ustedes están trabajando, ¿sí? Así que bueno, ¿por qué no? Por abajo. Antes que nada, bueno, esta parte ustedes ya la hicieron prácticamente. Nosotros tenemos que detectar, sí. Antes que nada, nosotros, para poder empezar a desarrollar, tenemos que detectar un problema, ¿sí? Es, por ejemplo, acá pone de que no voy a hacer una aplicación de turnos porque se me ocurrió, ¿sí? O capaz que ustedes ven una aplicación que dicen: che, esto está bueno, podríamos hacer algo parecido, pero si no tiene un por qué yo quiero desarrollar la aplicación, directamente no me va a servir a mí de nada el desarrollarlo, ¿sí? Voy a hacer una aplicación de turnos porque se me ocurrió, eso no tendría que pasar, pero sí voy a hacer una aplicación para evitar filas en un centro de salud, ¿sí? Para yo empezar un desarrollo, primero tengo que detectar un problema, ¿sí? Las empresas, ustedes las van a contactar y decir: nosotros tenemos una problemática de que gastamos mucho papel en checklist, por ejemplo, se lo doy como ejemplo, ¿sí? Y ustedes van a decir: bueno, pasarnos el checklist, nosotros lo pasamos, lo traspasamos a un sistema y ustedes se evitan de usar papel, se dejan de gastar una fortuna en papel, ayudamos al medio ambiente. Entonces tenemos varios problemas que nosotros vamos resolviendo mediante esa aplicación que vamos a desarrollar, ¿sí? La idea es, como les digo, que ustedes tengan una problemática que resolver. No digan: voy a hacer una aplicación porque la vi y se ve buena y va a servir para alguien, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las preguntas clave? ¿Cuál es el problema específico? ¿Quién lo sufre? Acá, como les decía yo, el problema específico es que yo voy a un centro de salud, voy a, no sé, al policlínico, a cualquier lado, tengo que hacer fila y esperar a que me den un turno para que cuando yo llegue me digan: che, ¿para cuándo querés turno? No.
lo antes posible, no sé, para la semana que viene necesito un turno con X especialista. Che, pero mira, nosotros damos turno, que me han pasado un montón de veces, vas a lo mandar al frente, ¿viste? A la clínica esta de la de ojos, la Santa Lucía. Santa Lucía, y vos decís, necesito un turno. No, nosotros damos turno del 1 al 14. Y yo como, ¿y qué día es hoy? 15. Entonces tengo que ir hasta mi casa y esperar al próximo principio de mes, o sea, al primero del mes siguiente, para que me digan de acá a un mes más tenés un turno. O 2 meses más, yo quedo como, bueno, ¿sabes? Entonces tenemos este problema, por ejemplo, con ellos, que directamente vos decís, necesito una aplicación. Si yo tuviese una aplicación directamente, o un chatbot, póngale, como venimos viendo que se hace un montón últimamente, de yo escribirle a alguien o un bot de WhatsApp que me resuelva el problema, de decir, necesito un turno con X especialista, tengo X obra social, que ni siquiera tengo que hablar con alguien. O sea, sinceramente no hay que ni siquiera hablar con las personas que están ahí en la mesa de entrada, porque yo digo, tengo esto, y me tiene que saltar. Tenés turno, puedes pedir turno para tal día, listo, me olvido. Capaz que queda de mala onda, ¿no? Pero yo prefiero solucionarlo mediante una aplicación que tener que ir a hablar con una persona y que capaz que la persona no me entienda, o llegamos a un malentendido entre nosotros y terminamos todos peleados con esto que le digo yo, que me dicen, el 15 no puedes pedir turno porque ya se cerraron los turnos. Y vos vas como re enojado, porque si yo comí toda la mañana esperando, cuando fui al trabajo, canceló, o sea, le dije a mi jefe, che, me retiro un rato para ir a pedir un turno, y cuando llego allá me dicen, no, ¿y con qué cara voy a? Digo a mi jefe, no, ¿sabes qué? No me dieron turno, ahora tengo que ir la próxima semana de vuelta. Y que me diga, che, flaco, o sea, vos te estás pidiendo retirar todos los días, ya prácticamente es medio molesto, ¿sí? Entonces, detectamos el problema, vemos quién lo sufre, el usuario final, nosotros, sería la persona que va a pedir el turno, ¿sí? Y ahora, ¿cómo lo resolvemos? ¿Sí? Ya le tiré ahí al toque, tenemos 2 posibilidades: hacemos un sistema completo de turno, hacemos un chatbot de WhatsApp, con una parte que sea para el administrador, y nosotros directamente mandamos un WhatsApp y nos contesta o una inteligencia artificial, o directamente hacemos un flujo de trabajo y ya está, me soluciona el problema. Como lo que tiene Policlínico. No sé para tiene así que vos pones 1, 2, 3. Sí, el Policlínico tiene un número específico que ahí uno puedes elegir los turnos, y entonces justamente tipo como te resuelve ese problema. Un chatbot uno ya te dice, bueno, mira, ¿para qué necesitas? Y bueno, y ahí ya te dejan el turno. Claro. Directamente hace un flujo, ni siquiera necesitas gastar en inteligencia artificial, porque haces un flujo que siempre va a ser el mismo. ¿Qué querés? Un turno, presione 1 para turno, listo. Pongo el 1, lo mando al chat. O lo hacen con botones, pagan ¿cómo se llama esto? Pagan Twilio y usan botones para el WhatsApp, ustedes quieren. Y después, ¿por qué nuestra solución es mejor? Y como les dije recién, yo prefiero, en vez de levantarme y tener que hablar con alguien a las 8 de la mañana, encima a las 8 de la mañana, recién levantado, sin haber siquiera desayunado, sin haber tomado un café, yo soy el tipo más mala onda que existe. Me da 0 ganas de hablar con alguien, y si te digo algo es como que quiero un turno. ¿Para cuándo? Tal día. Listo, gracias. Y eso sí te contestan rápido. Y también, ¿se entiende? Entonces yo prefiero 1000 veces hablar con una máquina que directamente le digo, toma 1, 2, 3, ya está, turno, listo, ya me voy. Y no es de mala onda, pero mis mañanas son complicadas. Yo después, cuando ya me desperté, ya sí, soy lo que soy, pero la mañana es como que no quiero contacto humano. Entonces, prefiero esta solución que diga yo, joya, hablo con un WhatsApp que no lo tiene nadie, y ya está, resuelvo el problema, ¿sí? Entonces, esta es la mente que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Usted tiene que pensar en cómo facilitarle la vida a las personas, ¿sí? Y van a decir, che, ¿y los viejitos cómo hacemos con la gente mayor? Porque siempre está también ese de pensar, ¿y la gente mayor? Y bueno, hay 2 opciones. Por algo que mi aplicación no le va a quitar el laburo a alguien, ¿sí? Nunca pensemos tampoco, capaz que sí, si la persona no hace lo que tiene que hacer, a veces una empresa busca una solución para echar personas, para reducir personas.
Otras veces solamente porque ve la problemática de los usuarios y cómo podríamos mejorar para yo evitar contratar más personas a una aplicación. Pero voy a dejar 2 personitas todavía en atención al cliente para que cuando haya un viejito, porque siempre va a pasar, que el hombre, los mayores no les gusta usar aplicaciones, no les gusta usar WhatsApp, entonces directamente dejo estas 2 personas para que cuando vayan los viejitos los atiendan, ¿sí? Entonces ya está, todas las partes están cubiertas, no hay ningún problema. Y arrancamos el desarrollo, ¿sí? Pero todavía faltan otras cuestiones más, que es ahora definir cómo va a ser el sistema y qué es lo que nosotros tenemos que saber antes de empezar a desarrollar, ¿sí? Nosotros vimos las clases pasadas, vimos lo que eran los user histories. ¿Se acuerdan que yo les llamé la atención a la mayoría? Porque los user histories son historias de usuario que tienen que ver con el usuario. Yo como usuario quiero poder mandar un WhatsApp y que me responda un bot diciéndome las opciones disponibles. Yo lo pongo como ejemplo, estamos hablando de un turner, ¿sí? Yo como, qué sé yo, sería la persona que atiende, ¿cómo se llama? Bueno, supongamos que administrador. Yo como administrador quiero poder ver los turnos para que en el caso de que un turno se cancele, yo pueda darle la baja y que le dé el turno a otra persona, ¿sí? Eso son las historias de usuario, son esas. Yo como administrador, yo como usuario, yo como cliente, yo como jefe, yo como esto, es la persona. ¿Cuál es la funcionalidad que yo quiero que el sistema haga, ¿sí? Entonces, estas historias de usuario están pensadas para un equipo, o sea, para nosotros, para el Scrum, para cuando nosotros empezamos a desarrollar, son más humanas. O sea, ¿qué quiere decir? Es para mí, lo que yo quiero hacer en la aplicación, y explican el valor para el usuario, ¿sí? Entonces, esos son las historias de usuario, ¿sí? Es algo que yo planteo de lo que me gustaría hacer en el sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que tuvimos que corregir en las clases pasadas, es que ustedes también ponían, yo como sistema quiero tener autenticación. Entonces, esos requerimientos en realidad son los requerimientos funcionales de la aplicación, ¿sí? Yo como sistema debo tener las contraseñas de todos los usuarios encriptados. Yo como sistema tengo que manejar un passport para habilitar la navegación mediante, ¿cómo se llama esto? Mediante la información del usuario, ¿sí? Entonces, esos son requerimientos funcionales, son más formales y describen lo que el sistema debe hacer, ¿sí? Ahí es donde está la diferencia de lo que no pudieron captar en lo que fue el Product Backlog que hicieron la vez pasada. Entonces, los requerimientos funcionales son lo que el sistema debe hacer, ¿sí? El sistema debe registrar turnos. Yo como sistema, o el sistema debe registrar un turno. El sistema debe poder cancelar un turno. Entonces, va de la mano cuando el usuario diga, yo como usuario quiero poder cancelar mi turno también, ¿sí? Entonces, ese requerimiento, esa historia de usuario es, yo quiero cancelar el turno y el sistema debe estar preparado para cancelar el turno. Porque vamos a llegar a ese punto, capaz que ustedes desarrollan la aplicación todo y llega un punto de su desarrollo que dicen, che, ¿y cómo hacemos si tenemos que cancelar el turno? ¿Qué va a pasar en ese momento? Y ustedes se empiezan a analizar y dicen, vamos a tener que desarrollar esto. Y todo a último momento, como les dije recién, estamos en una deadline y empezamos a pensar en algo que tendría que haber pasado mucho antes, porque nosotros tenemos que tener en cuenta todas las posibilidades de lo que puede llegar a pasar, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablaba del testing, yo les decía a ustedes, cuando testean una función, ustedes tienen que saber todo lo que puede llegar a pasar con esa función y evitar que pase lo peor y estar preparado por si pasa lo peor, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Cuando nosotros desarrollamos un sistema tenemos que tener en cuenta todas las posibilidades, ¿sí? Yo quiero hacer un turnero, bueno, quiero poner un turno. Quiero tener todos los turnos disponibles. Voy a poner especialistas, voy a poner estos, voy a cargar horas sociales, voy a cargar clientes, voy a cargar y todo esto. Pero va a llegar un momento entre que ustedes van a decir, che, ¿y qué va a pasar si el usuario quiere cancelar el turno? ¿Alguna vez lo pensaron? Sí. ¿Entienden? ¿Y cómo lo solucionaría? Entonces ahí nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿sí? Así que bueno, por eso que antes de nosotros desarrollar tenemos que sentarnos y pensar. Esto es lo que le llaman el supuesto brainstorming, que nosotros empezamos a tener lluvias de ideas, decir, che, pero si pasa esto, si pasa aquello.
Y por eso están ustedes en grupo, ¿sí? Dos cabezas piensan mejor que una, así que si lo hacen así va a ser mucho mejor. Así que bueno, recuerden, vamos a tener ahora requerimientos funcionales, ¿sí? Cuando yo les pida el trabajo de ahora el viernes, ya no van a ser historias de usuario, sino que van a ser los requerimientos del sistema. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? ¿Para qué tiene que estar preparado? ¿Sí? ¿Cómo escribirlos? El sistema debe permitir registrar usuarios, el sistema debe permitir iniciar sesiones, el sistema debe permitir crear turnos, ¿sí? ¿Se entiende? Diferencia clave, funcional qué hace, técnico cómo lo hace. Entonces estos son funcionales, ¿qué hace el sistema? Después cómo lo hace, vamos a tener requerimientos, ya lo que sería un requerimiento técnico. Los requerimientos técnicos, ¿qué son? Son restricciones o tecnologías. Si yo le digo a ustedes, vamos al ejemplo que leí hace un ratito, yo como sistema quiero encriptar contraseñas. Eso sería mi requerimiento funcional. Ustedes piensen, en requerimiento técnico, ¿cómo resolvería ese problema? Yo le digo, quiero tener todas las contraseñas encriptadas. Y piensen que son restricciones o tecnologías que nosotros podemos usar. Se lo pone como ejemplo, por ejemplo, si les digo, como sistema quiero tener una API, hago un backend con NS, por ejemplo. Si yo le digo a ustedes, ¿cómo resolvería el requerimiento funcional de encriptar una contraseña? ¿Cómo lo resolverían ustedes? Con Bytecode. Con Bytecode. Con Bytecode. Así de sencillo. Pero vos mencionás la tecnología o el procedimiento. Por ejemplo, antes de guardar la información en la base de datos, encriptar con librería X o decís con Bytecode. Sí, o como más guste vos. Y si vos querés ser bien específico, lo especificás. Yo pondría, por ejemplo, el requerimiento técnico y después al lado pegado, ¿cómo lo resolvería? ¿Con qué tecnología? ¿Sí? Yo quiero hacer, yo como sistema quiero tener un calendario. Tengo dos opciones, o hago un calendario completo nuevo, o agarro, busco una librería y empiezo a buscar. Y acá donde empieza lo que sería ustedes que tienen que hacer una investigación antes de empezar a desarrollar. ¿Qué librería es la mejor para yo hacer un calendario? O capaz que uno de los chicos ya hizo un calendario y se lo robo, o se lo pido prestado. Pónganse, ¿sí? Tenemos eso, nosotros tenemos que hacer como una investigación antes. Ustedes ya van a tener un stack que después van a decir, che, como nosotros empezamos a desarrollar. Nosotros hacemos un backend y cada vez que hacemos un backend yo le digo, están en todas estas librerías, ¡pum! ¿Sí? Yo inclusive he llegado a tener un blog de notas con todas las librerías que instalo apenas armo un proyecto. Yo instalo Class Validator, instalo Joy, instalo .env, instalo Nest.js Microservices, ¿sí? Instalo Swagger y toda esa librería la voy poniendo ya directamente. Hago una primera carga así de un montón de librerías que instalo primero, ¿sí? Entonces yo ya tengo la idea y cómo resolverlo, ya tengo todas mis librerías. O sea, yo uso un paquete de librerías que siempre va a ser el mismo para mí, ¿sí? A no ser que un día me digan, che, esta librería es mejor, bueno, sí, saco una y agrego otra, la pruebo, si funciona la uso, ¿sí? Yo le digo a ustedes, un requerimiento tecnológico es funcional es mi sistema tiene que estar preparado para guardar información en una base de datos. ¿Qué requerimiento técnico con qué requerimiento técnico ustedes resolverían ese problema? Firebase, bien. MongoDB, o depende de la base de datos que quiero ser requerente. Claro, pero para guardar registros. Yo digo, la base de datos ya la elegí. Mi stack tecnológico, porque podemos stack tecnológico voy a usar MongoDB. Para guardar información a base de datos. Sí. Una librería, por ejemplo, puede ser técnico, capaz que voy a decir, no, voy a hacer las consultas. Con SQLize, con TypeORM, con Prisma, ¿me entienden? Ustedes van a elegir cuál es la mejor solución. Directamente ustedes si quieren pueden decir, no, lo voy a hacer con sudor y sangre y voy a hacer todas las consultas yo. No. Yo lo que le dije y le repito siempre, no reinventemos la rueda porque alguien ya lo hizo. Un ORM a mí me resuelve la vida, ya está. Entonces, ¿cuál es el que mejor me gusta a mí? O sea, el que mejor sé usar es Prisma. Listo, uso Prisma. No, a mí me encanta los chicos que van a usar SQLize, ¿sí? Yo nunca usé SQLize, por ejemplo.
Pero si ustedes me dicen TypeORM, Prisma también. Pero bueno, si un día me dicen, che, tiene que usar Sequelize, lo voy a usar y capaz que me va a terminar gustando y también voy a agregarlo a mi stack tecnológico, ¿sí? Así que bueno, estos son los requerimientos técnicos, no es lo que hace, es cómo está construido. ¿Qué es lo que voy a usar yo para resolver todos estos requerimientos que tiene el sistema? Un backend en Nest.js, por ejemplo, base de datos en PostgreSQL, un API REST, frontend en Angular o Vue, autenticación con JSON Web Token. Si yo hago la autenticación, yo ya sé que es JSON Web Token, voy a instalar JSON Web Token y lo voy a usar. Inclusive ustedes tienen documentación, todo lo que yo les presenté para el año pasado y para este año van a tener, para ustedes ya tener una guía de cómo ir avanzando en el proyecto, ¿sí? Y ahí tienen todas las librerías, ustedes pueden usarlas y poner y hacer todo esto que les digo yo. Todos estos requerimientos técnicos y funcionales que va a tener el sistema. Así que bueno, eso sería los requerimientos que van a tener que ustedes empezar a plantearse antes de desarrollar, ¿sí? Y como les digo, literalmente, si ustedes se plantean todas estas cuestiones antes de empezar el desarrollo, antes de empezar el proyecto, antes de empezar a abrir una consola, ustedes van a solucionarse un montón de problemas para después, ¿sí? Y aparte le deja a ustedes el decir, che, cuando, supónganse, porque siempre pasa, es que alguien salta y dice, che, no, ¿sabes qué? Me ha pasado un montón, vos usás TypeORM y a mí me gusta Prisma, ¿sabes qué? Mejor usemos Prisma, no, mirá, lo definimos en el primer apartado, ¿sí? La idea es que ustedes definan todo y eso que ustedes definen, déjenlo como que ya está hecho, o sea, es algo que se va a quedar así y lo vamos a hacer así, ¿sí? No lo cambien en el último momento porque se van a encontrar después que todo puede explotar, ¿sí? Es como sacar una carta cuando estás por terminar una castilla en iPhone. Tal cual, es como que no, saquemos esto y se les va a ir todo porque tiene que cambiar un montón de cosas. Capaz que el stack tecnológico que ustedes plantearon con una librería que no tenían pensado usar puede funcionar mal, pueden venir abajo, qué sé yo. No sé si han instalado librerías que en un corte dice, che, esto no se puede instalar, usa Force. No sé si las has pasado. ¿Sí? Menos Force. Menos Force. Claro. Y eso ya es un problemón, porque si yo no estoy de acuerdo, o sea, si todas mis librerías no funcionan bien, llega un momento que el proyecto explota mal y tienen vulnerabilidades. Yo he llegado hasta 49 vulnerabilidades en rojo. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahí, profe? Y en ese momento, o sea, cuando pasa eso, o empezás a hacer un update de todas las librerías, de llevarla a la última versión estable, o cambiar librerías. A mí me pasa, por ejemplo, le contaba acá a los chicos que en mi laburo me pidieron lo siguiente: los sistemas tienen que estar todos al día. ¿Sí? Todas las librerías que usan los sistemas tienen que estar al día. Y yo resulta que cuando empecé a desarrollar un sistema, empecé con Angular 18. Hoy Angular está en la versión 21. Y me dijo, hay que subir a la 21. Y yo le dije, yo trabajo con módulos, la versión 21 ya viene con el módulo, es chao módulo, es todo standalone. ¿Sí? Yo digo, si yo voy a la 21, rompo todo el proyecto. Pero tenemos que tener al día los sistemas. Bueno, me pongo a actualizar, qué sé yo, primero Angular, me fui encima, estoy en la 18, empecé a hacer un update. Cuando ustedes hagan un update, nunca se vayan a la última versión, se los dejo ahí, no lo hagan nunca, no digan, instalo el latest, la última versión del framework porque va a explotar todo mal. Vayan versión por versión. Estoy en la 18, de la 18 salté a la 19, de la 19 a la 20. Y encima Angular es súper estricto, te dice, hiciste un update, hace un commit y ahí sigue avanzando con el próximo. No te deja. ¿El soporte de Angular no te da un script? Sí, es el npm ng update y te pone el Angular a 20, te dice el core y Angular te lo dice que lo pases al 20, por ejemplo. Es el script y ellos directamente con ese update empiezan a correr todas las cosas. Por ejemplo, está deprecado el provide animation, ahora usa el async. Entonces te busca en todos lados donde está el provide animation, te lo saca y te pone el async, ¿sí? Reemplaza. O sea, está buenísimo, lo hace súper sencillo.
Pero cuando llegamos a la versión 21 ya hay que empezar a borrar módulos y hacer todo standalone, porque ya no usa módulos Angular. ¿Standalone qué significa? Son componentes independientes. Ya no usa, viste, como trabajamos con NES, que NES usaba un módulo, ese módulo dependía de un controlador o de un servicio. Angular trabajaba igual, con componentes, un estilo y el template. Entonces, en un módulo vos ponías muchos componentes. Después lo exportabas, hacías lo que vos querías, pero ese módulo tenía aislado un montón de componentes. Ahora son todos standalone, no dependen de módulos, así que vos podés importar y exportar como vos quieras. Algo así como React. Bueno, es igual que React, está prácticamente siendo Angular, pero es muy estricto y me sigue gustando. Así que tengo que borrar módulos ahora, hacer todo standalone. Las importaciones van directamente en el módulo, en el componente, perdón, y es una locura. Entonces, lo que me pasaba a mí es que hago el update hasta la versión 20, llegué hoy, imagínense, y detrás voy con PrimeNG instalando también, porque PrimeNG va por la versión 21 hoy, y si yo tengo Angular 19, PrimeNG tiene que estar en la versión 19. Y así va subiendo Angular, PrimeNG, Angular, PrimeNG. Sin contar de que también el servicio de cookies también tenía que hacer un update uno por uno. Fue una locura. Para llegar a la versión 20 hoy fue un estrés desde el lunes, imagínense. Así que bueno. Y que no se rompa nada. Y que no se rompa nada. Entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí? Yo llegué cuando pasé de la 19 a la 20. Todas las otras librerías estaban en la 19 y Angular pasó a la 20. Cuando hice el npm install me salieron un montón de vulnerabilidades, se empezó a romper todo el proyecto, cambió un montón de cosas, habían cosas deprecadas de PrimeNG que ya no existen más en las últimas versiones y nada. Profe, ¿por qué se pide estar en la última versión? ¿Qué ventaja así? Es como decir, si ya funciona, ¿para qué tocarlo? Sí, es como que tenés ventajas y no tenés ventajas. La ventaja es que vos estás en el top del top, ¿sí? Otra ventaja es que ustedes van a encontrarse que un proyecto o una librería tiene vulnerabilidades, ¿sí? O sea, no sé si vieron la historia que a mí me pareció en un reel en Instagram de una librería que era open source, no recuerdo el nombre, y esa librería en un corte la compran unos chinos, la modifican y se hizo vulnerable la librería y empezaron los ataques. O sea, los vagos empezaron a usar esa librería para entrar en todos los sistemas y rompieron todo. Y rompían sistemas a morir. Y la compraron porque sí, unos chinos fueron, la compraron y empezaron a romper el sistema. Entonces, Lo compró Temu. Seguro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es bueno tener al día las librerías? Es que yo evito de tener estos bloques o quiebres de seguridad dentro de mi sistema, ¿sí? Un sistema, como le dije una vuelta, un sistema que recibe actualizaciones es un sistema que sigue vivo. Uno que no se actualizó más es un sistema que se da por muerto, o sea, ya no sirve para nada. Tanto en actualizaciones del cliente como actualizaciones que le tenemos que dar nosotros como soporte. Por eso que yo te hago un sistema y después te vendo el soporte. Es que yo voy a tener el sistema al día. Si yo vendo un soporte y no lo tengo al día, soy un chamo. Es así. Claro, aparte sacás librerías inútiles, por así decirlo, y termina siendo el proyecto menos... Sí. Y capaz que, por ejemplo, usamos Joy nosotros y Joy es súper liviano. Capaz que mañana se hace más liviano todavía y después directamente Joy es un solo archivo que funciona perfecto, ¿sí? Pero eso lo vamos haciendo mediante los updates de las librerías. Entonces, una cosa buena que tiene estar con tus librerías al día es que evitas estos quiebres de seguridad y ataques que pueden venir por una librería que está deprecada. Imagínense que nosotros manejamos correo, manejamos el token y todas esas cosas. Un día alguien puede encontrar un pequeño script, se mete y te rompe todo. Eso por un lado, pero ahora cuando hablamos de framework es como, ahí ya es mucho más complicado, porque un framework así como nace, así como tiene que quedarse, y si yo no lo tengo al día, me pasó justamente con esto. Yo empecé con la versión 18 y cuando Angular no sé qué hizo, pero de un abrir y cerrar de ojo pasó a la 21, o sea, fue menos de un año que se fueron versión tras versión. Lo hicieron muy rápido. Entonces ahí donde yo
como desarrollador recontra dormí y cuando me quise acordar yo dije, ahora sí tengo que actualizar, que lo pensaba ya de antes, era como que si lo tengo que actualizar se me va a pudrir todo. Y dicho y hecho, saltó la iniciativa de que quieren tener todos los proyectos al día y ahora se me rompió todo. En teoría la idea es que los sistemas estén al día, ¿sí? Pero si un sistema, por ejemplo, si yo te digo un frontend, a mí es como que el front, como es algo que solamente se ve al lado del cliente y el cliente prácticamente es el que lo usa, es como el que menos ataque va a recibir o capaz que ni siquiera recibe ataques, ¿sí? No necesariamente tengo que proteger el front. El front yo lo veo e inclusive ustedes pueden entrar por consola, modificar un sistema que ustedes están viendo ahí en el momento. Pueden ver todos los scripts, pueden ver todos los archivos, pueden bajarse el sistema si quieren, pueden bajarse los archivos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces lo que es front, a veces como que no es tan necesario tenerlo al día, porque no voy a recibir un ataque desde ahí. Pero de un backend, sí, porque el backend ya es el que está del lado del servidor más pegado a los archivos de que tienen, bueno, nuestras credenciales, el archivo environment. Tiene acceso a todo el sistema porque prácticamente se levanta como administrador, ¿sí? Yo cuando levanto un proceso de Node tengo acceso a todo y hace un montón de cosas. Entonces en ese caso puntual es necesario que yo tenga el sistema al día. Sí, yo le voy a decir, cuando me tocó actualizar, estaba usando Nest la versión 10, me fui a la 11, instalé 2 o 3 librerías y siguió funcionando como siempre, ¿sí? El front cambia un montón porque ya es otra cosa. Ellos van planificando cómo es mejor para el usuario de que se carguen, por ejemplo, las páginas, ¿sí? Entonces, bueno, a eso es lo que yo voy. Puedo decirle a ustedes, mantengan su sistema al día. Del lado del servidor, sí. Del lado del front, bueno, si llega un momento que ustedes dicen, no me sirve nada actualizar la última versión porque la última versión de Angular no tiene nada bueno, ejemplo, se los pongo así. ¿Y a veces no viene con errores porque lo último hacer? ¿O no lo parchan? Sí. Como a veces dice que en los tutoriales dicen no descarguen la última versión porque viene con errores. Bueno, la última versión de TypeScript no la descarguen porque les va a romper todo. Quédense en la 5.9.3. No vayan a la 6.0.3 porque rompe todo. Y ahora viene la 7, imagínense. Así que nada. ¿Eso siempre es recomendable cuando son actualizaciones grandes o hasta la más chica siempre es recomendable actualizar el sistema? Vos decís hacer el salto a una versión mayor. Sí, claro. La 5.03 a la 6. Sí, en realidad lo que es recomendable es si tu proyecto quedó en la versión 18 de Angular, por ejemplo, y está en la 18.1 o 18.0.3. La mayoría de gente va a decir, bueno, instalate la última versión, pero no es necesariamente la última versión, que sería la 21, sino que lo mejor a veces es la última versión de mi versión estable. O sea, si yo estoy en la 18.0.1 y está la 18.9.1, saltar a la 18.9.1. Quédate en la misma versión, en el major de la versión, pero sería en el bump, la última versión estable de esa versión. A veces eso es lo más recomendable. Así que bueno, y a ustedes, como decíamos recién, al elegir las librerías se evitan todos estos problemas, ¿sí? Y eligen una versión. Quédense con una versión y eviten cambiarla mucho porque si no va a explotar todo. Igual usted nos va a dar una versión, profe, o para trabajar o tenemos que elegir nosotros. Con Angular, yo preferiría quedarme en la 20 y usar módulos, pero si ustedes quieren usar la 21 y usan standalone, yo sé usar standalone o sé usar módulos, así que no hay problema en ese sentido. Inclusive no cambia mucho en tener la última versión, usar un módulo o no usar un módulo, no, o sea, hay muchas cosas que cambian, pero sigue siendo el mismo framework y tiene la potencia que tiene. Así que bueno, eso lo van a ver ustedes. Yo creo que tengo instalada la última versión, la 21 ahora. Y como consejo, ¿qué da? ¿La 20 o la 21? Bueno, ¿no sería mejor estar más actualizado? No, yo pregunto como consejo. Sí. En realidad, es como dice Mati, lo mejor es estar en la última versión, siempre. ¿Sí? Porque si ellos la actualizan y sacan el módulo es por algo. O sea, no es que ellos lo dicen nada porque nos queremos parecer a React, porque vemos que React siempre está por encima de Angular, porque encima está React, Angular
y después sigue Vue y los demás, es como que uno piensa, no, porque Angular quiere ser real. No, en realidad Angular lo que está planteando ahora es evitar lo que es la dependencia circular, ¿sí? Que se violaba mucho en los principios Solid, cuando yo empezaba a exportar módulos, y este módulo se importaba acá y después lo importaba allá, y después teníamos la dependencia circular y rompía todo el sistema, ¿sí? Entonces lo que evita Angular es que tengamos esas dependencias circulares de que vaya uno exportando e importando por todos lados, poniéndose loco. Directamente yo quiero usar este componente, lo importo en mi componente que lo voy a usar y ya está. Se terminó la broma. Entonces eso es lo que intenta resolver Angular, ¿sí? Entonces bueno, si ellos dicen que es lo mejor, capaz que ellos hagan. Ahora si quieren usar módulos, quédense en la 20. No pasen a la 21. Así que bueno, eso es parte de lo que son las librerías. Elijan bien su stack tecnológico. Tengan en cuenta los posibles problemas que van a tener más adelante. Y bueno, tengan también en cuenta de que si ustedes van a usar, se los pongo como ejemplo, si ustedes van a usar Vue, no instalen PrimeNG, porque PrimeNG está hecho para Angular. Si ustedes van a usar Angular, no instalen, por ejemplo, hay una librería que es para hacer estos Swiper, no sé si la conocen, Swiper.js, que es puro JavaScript. Si ustedes usan TypeScript, no instalen librerías que son con JavaScript, porque van a tener un problema ahí. Siempre tengan en cuenta eso, ¿sí? Capaz que ustedes dicen, no, pero Swiper.js es tremenda librería, me sirve un montón, me resolverá un montón de cosas, sí, pero te resuelve unas cosas y te atrasan otras, porque no es compatible con TypeScript, ¿sí? Así que bueno, tengan en cuenta siempre eso para evitarse problemas a futuro. Lo siguiente que tenemos que pensar, esto vimos los requerimientos técnicos, lo siguiente que nosotros tenemos que tener en cuenta es el modelo de datos. Antes de programar hay que saber qué datos existen, ¿sí? Como yo les decía recién, no empiecen a desarrollar sin tener una idea de qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que va a hacer el sistema o cómo yo me voy a comunicar con la base de datos. Capaz que van a decir, no, profe, pero hacer un MER es como, después va a quedar ahí, yo después voy a actualizar una tabla y me voy a olvidar de actualizar el MER. La idea no sería esa, ¿sí? El MER a mí, el MER, modelo de entidad-relación, me sirve un montón para yo tener documentación al día, para yo decir cuando le toque a mi compañero seguir el trabajo, tomá, acá está la documentación, esta, así como está la estructura de la base de datos. A mí cuando yo migraba a sistema me hubiese encantado que alguien me traiga un mail y yo saber qué es lo que estoy haciendo. Me trajeron un sistema que tenía 240 tablas, no sabía cómo se comunicaba una con otra. Cuando pongo toda la base de datos la vuelco en MySQL Workbench. No sé si sabían ustedes, pero MySQL Workbench les devuelve a ustedes un MER de la base de datos que ustedes tengan. Cuando exporto el MER, ni siquiera sabía cómo eran las conexiones, ni siquiera Workbench sabía cómo eran las conexiones, porque las claves foráneas no eran claves foráneas, sino que eran un dato sin firma, se llamaba, que era como un dato común y normal, un número, que capaz que hacía una relación con otro número, pero no existía la relación como tal. Entonces me devolvió un montón de cosas que no me servían. Y ahí tuve que decir, bueno, agarro 240 tablas, me fijo cómo funciona, tabla por tabla, y miro el sistema, ¿sí? Si a mí me hubiesen dicho, tomá, acá está el MER, más allá que sean 240 entidades, no hay problema, pero yo sé cómo funciona, yo sé cómo se comunica, prefería eso a que me llegaran y me dijeran, tomá, acá está la base de datos, fíjate cómo lo vas a hacer. Literalmente, pues, fíjate cómo lo vas a hacer. Y yo como, bueno, empecé a ver una por una y migraba una por una como iba pudiendo, y de 240 tablas terminé con 140. Se puede inclusive mejorar, porque si yo tengo al día cómo va la información a nivel gráfico, puedo saber cómo optimizarlo mejor, ¿sí? Así que nada, tengan en cuenta esto. Empiecen a hacer los MER, también lo voy a pedir, ¿sí? La idea es que toda esta documentación que yo a ustedes le voy dejando, todo lo que vamos viendo acá, después ustedes lo documenten, lo entreguen como
parte del trabajo que vamos a tener. En este ejemplo, la entidad de usuario puede tener muchos turnos, pero cada turno pertenece a un solo usuario. ¿Qué deben hacer? Identificar entidades, definir atributos, establecer relaciones. Esto es súper sencillo, estamos hablando de lo que decíamos recién, de hacer un turnero que sea por WhatsApp. Yo voy a tener turnos, voy a tener un usuario, después voy a tener, por ejemplo, el usuario va a ser el paciente, o sea, sería un is-a, sería un paciente el usuario. ¿Cómo se llama esto? Voy a tener turnos, voy a tener, qué sé yo, a ver qué más podemos tener. Especialidades, especialistas, ¿Roles? también roles, vamos a tener una tabla de roles, y así podemos hacer un montón más. ¿Bien? O sea, nosotros podemos empezar, como les digo yo, acá me pusieron, por ejemplo, dos entidades, que es solamente lo más básico, que es usuario y turno. Pero yo puedo agarrar y decir, bueno, tiza blanca. Empezamos a hacer el MER, vamos a tener un usuario, si lo quiero hacer en español, si quiero lo hacer en inglés, turnos, especialidad, y fíjense cómo lo vamos a ir planteando, especialista, que va a ser los doctores. Entonces dijimos que el usuario va a tener un turno, o sea, un usuario puede tener muchos turnos. Este turno va a estar ligado a una especialidad y un especialista, o solamente al especialista. Un turno va a tener un especialista y un especialista va a tener un turno. ¿Sí? Un médico puede ser cardiólogo y, pregunto, ¿no? En mi ignorancia, ¿puede ser cardiólogo y también, por ejemplo, radiólogo? Sí. Potencialmente sí, pero es muy difícil, porque es como decir... Puede haber un caso, uno en 1.000.000. Claro, porque son recibirse de médico, 3 años de especialización de imágenes y 3 años de especialización en cardiología con las prácticas, que pasar la vida... Sí, o sea, no tenés vida, vos estás para estudiar y después sacar radiografía y atender gente. Y llegar a tu casa a dormir 8 horas y después de vuelta. Sí, entonces no... Medicina es la que debe terminar de graduarte. Pero bueno, en teoría podría haber un caso en particular. Supongamos que... Uno de 1000. Sí. Entonces sería que una especialidad... No, pero hay especialidades afines. Por ejemplo, cardiología infantil y cardiología de adultos. Ah, ahí está. Entonces sí, convendría tener una tabla de muchos. Ahí tendríamos una tabla intermedia. Porque un especialista puede ser cardiólogo infantil o de adultos. ¿Sí? La de turno me quedó como 1-1, sería un turno, va a tener un especialista, y un especialista puede estar en muchos turnos. Ahí. Eso es lo que no me queda bien. ¿El calendario? Y la fecha y hora por turno. Claro, turno también puede ser... ¿Cómo lo pondríamos? Y tiene un lugar, un consultorio. Ahí está, consultorio también. Consultorio. ¿Sí? Sería acá este turno. Sí, sería el turno sería con el consultorio. Sería también lo mismo, uno a muchos. Y así podemos seguir tirando un montón de entidades más. Ahí habían 2, acá llegamos a 5 y podemos seguir poniendo porque podemos hacer la tabla de ediciones que siempre digo. Ediciones, que esta tabla estaría relacionada con todos porque sería conectar a todos cuando yo edito un registro que vaya a la tabla de ediciones y tener una tabla de ediciones en el sistema para ver quién hizo qué cosa. Ahora, yo hago mi modelo de entidad relación, bien, lo hice, perfecto, joya, y empiezo acá y digo, bueno, ¿qué atributos va a tener? La especialidad va a tener un nombre, un ID, como hay una relación, vamos a una tabla intermedia, que va a ser especialidad especialista, esto va a ser un ID también, o sea, una clave foránea, ¿sí?
que va a haber una tabla intermedia que va a ser especialidad y especialista, y es la que va a estar acá, que en realidad no va a estar en esta, va a estar acá. La de especialidad ID, especialista ID. Lo mismo para el especialista, va a tener una especialidad, un ID, un nombre, el usuario va a tener un nombre, un ID, una contraseña, turno, va a tener fecha y hora y demás, consultorio, nombre ID, y así. Y yo digo, listo, joya, acá está mi MEP. Y ustedes me van a entregar esto. ¿Sí? Ustedes van a decir, listo, profe, acá está. Los atributos son fecha creado, ID, nombre. Nada más. Y cada uno de ustedes tiene que empezar a recordar un montón de cosas que vimos el año pasado. Y yo le voy a preguntar, ¿y qué pasa si yo tengo que borrar a un especialista? Se me cae la pata. Sí, cayó todo. Porque ¿qué pasa? Yo tengo que tener en cuenta de que si yo borro a un especialista, tengo que borrar los turnos que están referidos a él, porque si no, cuando los quiera buscar, la escala de foránea va a fallar de alguna manera. ¿Lo borro o le doy baja? Y lo activo. ¿Qué vas a hacer? Le doy baja. ¿Y cómo lo vas a dar de baja? ¿Cuál sería la mejor estrategia que puedes plantearte para darlo de baja? Claro, de poner un estado de suspensión, no sé. Ahí me inventaré ahora, no se me ocurre mucho. Claro, vos decís eliminar todo en cascadas. ¿Y si yo te hago una auditoría? No. Eso iba a decir, de que justo en esta auditoría nunca te van a permitir que borres algo, porque eso lo tenías que modificarlo, ¿no? Claro. Usted tiene que tener en cuenta que las empresas mínimo tenés que tener los datos 10 años. ¿Sí? La información que esté referida a una empresa, mínimo 10 años tiene que seguir estando, a pesar de que Pepito, que era especialista de biclínica, no esté más. Inclusive capaz que pasó al otro lado, que para descanse, pero él tiene que seguir apareciendo. ¿Sí? 10 años tiene que estar esa información ahí. Me llevan a una auditoría y me dicen, che, y Pepito que hace 5 años que no está laburando. ¿Tenemos registro de lo que él hizo? Ah, no, correcto. No, lo borramos cuando Pepito se fue. No era que no se puede borrar, ¿no? ¿Eh? Se va como más debajo de oculto, teníamos. Claro. La idea es que lo demos de baja. ¿Sí? Ya lo empezamos a plantear. ¿Y cuál es la mejor estrategia? ¿Cómo lo darían de baja a ustedes? Con un campo. ¿Eh? Entonces, mi ID, nombre y fecha de creador, ¿qué más va a tener? ¿Eh? True false, pero ¿cómo se llama el atributo? Un estado. Activo. Ahí está. Le ponemos estado, activo, ¿sí? Activo, que esto va a ser un tiny int, y va a ser 1 para activo, 0 para inactivo, ¿sí? O hago un backup de eso y la próxima base de datos no está nada de eso. Tenés que hacer un script, tenés que hacer, usar trigger de cosas, Igual, ¿no? eso es lo mismo con los usuarios, ¿o no? Los usuarios exactamente lo mismo. Si yo le digo a ustedes, yo tengo que tener este turno, me van a decir, va a tener fecha hora, fecha creado y el usuario, que lo está, el usuario, el ID del usuario, el ID del especialista y el ID del consultorio. Pero ¿qué pasa si yo tengo que dar de baja el turno? Va a tener el activo, por si lo tengo que borrar, porque capaz que se equivocó el usuario, va a tener un campo activo que va a ser booleano y va a tener un estado, no sé, baja, por ejemplo, baja, que por defecto va a estar en 0 porque no va a estar de baja, a no ser que el usuario le dé de baja, va a pasar a 1. ¿Sí? Entonces significa que el usuario lo dé de baja, pero activo va a ser si yo lo elimino o no. ¿Sí? Inclusive si usan TypeORM tiene un soft delete que le pone una fecha de borrado, crea un campo automático que dice deleted at, y si ustedes lo borran le pone una fecha y directamente TypeORM lo oculta de todos lados, pero sigue estando, a no ser que yo haga un find all con with deleted, que es una propiedad que le agrego, y yo traigo los eliminados, ¿sí? Entonces yo puedo que el administrador tenga la opción de decir, bueno, alguien borró por error entonces el administrador puede ver una tabla donde están todos los usuarios, los especialistas eliminados, y restaurar un valor, ¿sí? Y acá donde yo le digo, usted tiene que tener una tabla de ediciones para saber quién fue el Pancho que se equivocó y borró un especialista. ¿Y quién fue el otro que lo dio de alta de vuelta? Porque pasa esto, van a empezar todos, borremos, démosle alta, y no tenés control sobre tu sistema, entonces vos necesitas tener esto que sea habitable, con una tabla de edición. Listo. ¿Se entiende? Entonces pasamos de
ID, nombre y nada más, a ID, activo, baja, editado, usuario editor, usuario creador, y así un montón de cosas porque yo tengo que editarlo en sus sistemas de ustedes, ¿sí? Entonces, todo eso, si a ustedes se le ocurre, a mí me pasó que me dijeron cuando yo estaba haciendo el sistema, un sistema enorme, de las 140 tablas, me dicen, che, nos pidieron que el sistema sea auditable, tenemos que saber quién edita qué cosa. Tengo que agarrar, es una tabla de ediciones para las 140 tablas y saber quién editó qué cosa. Y encima del sistema, adaptarlo a eso. Imagínense lo que me costó. Si lo hubiese hecho el día 1, hacía un registro y ya directamente le ponía la tabla de edición y ya me olvidaba. Tuve que agarrar 140 archivos y empezar a ponerle el editor y quién lo editó. Imagínense lo que fue eso. Sin contarle que después me dijeron... Eso fue... Permiso, no sí. me tomaba. Chicos, ¿alguno tiene un Ford para necesito? Hay un auto con las balizas prendidas. Yo por... Yo agarré y hice todas las tablas en un sistema. Cuando uso el ID, uso el UID para un sistema. Cuando hago el segundo sistema, ya no quería usar el UID y lo hice autoincremento. ¿Sí? Entonces cuando mi jefe me pregunta, che, ¿y por qué en este sistema usamos el UID y este usa números? Me dice. Digo, ¿por qué más fácil con números? No, pasa que me pidieron que los ID sean con UID por más seguridad y tenía toda la razón del mundo. Y yo dije, bueno, o sea, ¿qué más le voy a decir? Si tengo que pasarlo, no queda otra. ¿Qué es lo que yo hago? Hago una ID visible, que va a ser la ID que va a recorrer el sistema, que ellos pueden ver 1, 2, 3, 4, que cuál es el registro. Hago una ID visible, tiro un script para que el ID pase a ser igual que la ID visible, o sea, la ID visible igual que la ID, y después migro todos los ID a UID, esperando y rogando de que cuando yo lo migre, las claves foráneas sean las mismas que el registro que está llamándose del otro lado. Atentamente, no lo puedo. No, por suerte me lo migró bien. O sea, TypeORM es potente, vos le pones que es UID y te lo migra y pasa las cosas como tiene que ser. En caso de hacer facturación también, ¿o no? ¿Facturación con UID? No, Sí. o sea, ponerle que para no borrarla ni nada. Porque eso se supone que en algún momento tenés que tenerlo. Sí. Lo que es factura me parece que es más Y la importante. nota de crédito también, ¿no? Todo tiene que estar. No se borra, porque están autorizados por aquí. Claro, también eso, o sea, no puedes borrar. Cuanto mucho se vence, ¿no? Sería que una factura... Cuando vos haces una nota de crédito o una factura, se da de baja esa factura y te genera un nuevo CAE. Así que por eso. Ah, porque capaz que queda el registro como dado baja. Sí, no, sería muy raro que se borre. No es la idea de que se elimine el registro. Alguien se equivocó y se mandó un moco y hay que saber quién fue. Y en algún momento... A nosotros nos mandan al frente al toque quien se equivocó. Sí. Esa nota de crédito. Nada, sí, así. Ese sistema con 140 tablas era monolítico entonces, porque la base de datos tenía todas las tablas. Sí, queda bonito. Y en caso que sea en microservicios, ¿cómo puedo separar los datos? ¿Hacer un lugar por cada base de datos de cada servicio? Y sí, porque vos tenés que plantearte la arquitectura. Si vos ya elegís la arquitectura que sea de microservicios, Sí. vos tenés que hacer el MER para cada microservicio. Es decir, cómo va a trabajar. Yo como te digo, podés hacer un microservicio por tabla, vas a tener 140 microservicios y vos quedás como no es mucho. Y después, si no, haces microservicios por unidad de negocio. O sea, por ejemplo, tenés esta unidad de negocio que solamente se encarga de los turnos. Sí. Después tengo otra unidad de negocio que se encarga de ya cuando el especialista empieza a cargar la historia clínica del usuario. Entonces tengo historia clínica como otro microservicio. ¿Que necesita comunicarse con el usuario y el especialista? Sí, pero va a tener otra historia o otra estructura de datos de aquel lado. Entonces yo tengo que pensar ya que lo tengo que separar, ¿sí? Va a tener un campo que va a relacionar al otro, ¿sí? Pero lo hago como separado.
Pero inclusive la arquitectura de microservicios ya es diferente porque usas una base de datos en un lado y otra base de datos en otro. Claro, por eso yo estaba pensando cómo representar las reglas de negocios en base de datos distintas. Eso. Claro. Sí, pensarlo por unidad de negocio. O sea, hay personas que hacen microservicio por cada tabla y para mí es una locura. Claro. Un microservicio por tabla es mucho. En cambio, si vos lo separás por unidad de negocio, o directamente si me conviene tener como la autenticación de este lado de usuarios, separar el resto y después, no sé, en este caso lo que sería especialista de especialidad en otro lado, porque estos van de la mano, y después turno con consultorio porque van de la mano. Hago 3 microservicios en este caso. Y el de ediciones, de última también como un módulo separado, un microservicio, perdón, separado, porque bueno, se maneja solo. Entonces cuando yo consulto las ediciones directamente sobrecargo el sistema, o sea el microservicio no sobrecargo todo el sistema completo. Es como vos lo quieras pensar. Tenés la opción sí de poder poner más de una tabla en un microservicio. No lo pienses como algunos te lo presentan, que un microservicio es una tabla. Porque sí, ya después ahí cuando tenés que hacer relaciones y cuando tenés que hacer estadísticas, nada, te vuelves loco. Son muchas consultas que tenés que hacer de muchos microservicios. Eso suena propio que lo intentaron mucho. Hay muchas. Yo he tenido, no sé si le conté que hasta con gente de la India he tenido reunión. Hablan todos los hindú, hablan todos así bien raro. El inglés ahí. Sí, no, yo no hablé ni que me dio vergüenza. No es decía nada más. Sí. Yes I do. Así que bueno. La idea sería eso, que ustedes ahora vayan armando el MER, ya definan las tablas, definan los atributos, hagan estas reuniones entre ustedes, o si no quieren reunirse, de última cada uno en su casa, y piensen todas las posibles cosas que va a tener o que necesita tener el sistema. ¿Sí? No digan, no me vengan solamente con ID y nombre y ya está, porque me pareció que es lo que necesite y nada más, sino que agreguen todo lo que más se pueda. No les pido que definan este atributo, sí o sí se encarga de. No, si yo veo activo, yo sé que es activo, que ya pensaron que no lo va a eliminar. Pongan el tipo de valor que va a tener, ¿sí? Entero, booleano. Más allá de que el booleano, MySQL te lo pone como tinyInt, ¿sí? Ustedes saben que va a ser booleano, ¿sí? Así que bueno, definan el MER. Profe, ¿usted igual tiene el MER ya definitivo? Porque también va a ir mutando mediante ¿El sistema? No, que tal vez se vaya agregando más cosas. Ustedes van a agregar, o sea, lo ponen como ejemplo que vos planificás un sistema, ¿sí? Y después le vas a agregar más cosas y el sistema va a crecer, sí. Siempre va a pasar. Pero vos pensás la primera etapa, entregar un producto, tenés que pensar en MVP, sí o sí. Sí. Después, si ustedes lo quieren agrandar y quieren que el sistema crezca y tengo muchas más ideas, déjenlo para una segunda etapa. Siempre piensen en que son etapas. O sea, yo cumplo esto, porque si yo empiezo a meterle más requisitos, ustedes no van a llegar. Y el sistema no va a terminar porque va a tener muchos requisitos. Siempre un sistema, yo empiezo a pensar y a cranear cada vez más y extender mi forma de pensar y ver la problemática del usuario final, mi sistema sigue creciendo y no va a parar, porque es así. Pero si vos te pones, por decírtelo así, como objetivo llegar a un MVP, ya está. Después que tengas eso, va a la segunda etapa. Versión 2, arrancamos con otro sprint y hacemos otro MER y hacemos otra arquitectura, o cambiamos la arquitectura que tenemos, capaz que quieren cambiarla, pero bueno, eso lo van a ver ustedes. Arquitectura, no lo compliques. ¿Qué es? ¿Cómo se organiza el sistema? Ejemplo de componentes, frontend, Angular View, backend, Nest.js, base de datos, PostgreSQL. Flujo de la arquitectura. Frontend sería la interfaz del usuario y la lógica del cliente. El API Gateway, los controladores, los requests, las rutas, las validaciones. El backend, la lógica de negocio y los servicios. La capa de datos, que va a ser un ORM, ¿sí? Eso planifica la arquitectura. ¿Qué es lo que va a hacer? Capaz que esto ya habla de un monolítico, ustedes tienen que pensar
en un microservicio, ¿sí? Justamente por eso va a tener frontend, ustedes van a elegir Angular View o van a elegir React. Va a tener una API Gateway, ¿sí? Su arquitectura tiene una API Gateway, va a tener microservicios. Cada microservicio va a estar hecho con Nest.js, porque va a ser un requisito. La capa de acceso a datos va a ser un ORM. ¿Cuál van a usar ustedes? Tienen Prisma, tienen TypeORM, tienen SQLite, tienen Mongoose. Y por último la base de datos, que bueno, ya dijimos, va a ser PostgreSQL, MySQL y MongoDB. Después pueden agregar SQLite, ustedes quieren usar SQLite lo usan. ¿Qué más podemos usar de base de datos? Las de Microsoft, Oracle. Ustedes elijan cuál va a ser las otras que pueden usar. Si tienen 3 microservicios, usan estas 3, que Postgres, MySQL y Mongo, y ya estaría. Así que bueno, definan su arquitectura, ya saben más o menos cómo va a ser, pero háganlo bien como tienen pensado que va a comunicarse el sistema. Y bueno, terminamos con un ejemplo completo del sistema de turnos, que creo que es la última, sí. Un vistazo consolidado a la definición del sistema de turnos. El problema es evitar filas en hospitales. Requerimientos funcionales, un registro, un login y crear turnos. Esto sería como a nivel sistema. Nosotros tiramos también la de hacerlo con un chatbot. Requerimientos técnicos, Nest.js, Angular o Vue, PostgreSQL, que más allá que cubrimos solamente una partecita, no tiramos todo. Modelo de datos, usuario turno, lo agrandamos mucho más, llegamos a esto inclusive. Arquitectura, base cliente, API y base de datos. Ustedes van a tener cliente, gateway, microservicio, base de datos. Y ustedes pueden hacer que esa arquitectura también vaya por TCP, recuerden, entre los microservicios también, ¿sí? Y Sony 25, ahora sí sería una actividad rápida, es ya prácticamente lo que nosotros estuvimos haciendo. ¿Qué problemas va a resolver su aplicación? ¿Sí? Recuerden eso, a quién afecta y por qué es importante lo que ustedes van a hacer. Bueno, pero como estamos ya sobre la hora, Sony 25, no les quiero robar más tiempo. Y bien, bueno. Lo dejamos acá. Ya la mayoría, bueno, como les digo, la mayoría ya me entregó sus proyectos, ya tiene una idea. Si bien yo voy a pedir, les vuelvo a repetir, ahora viene el trabajo de ustedes tienen que poner requisitos funcionales, requisitos técnicos y demás. Yo vi que algunos ya lo hicieron, ¿sí? Copien lo que ustedes hicieron, modifíquenlo si quieren, capaz que hay una idea nueva que quieren agregar. Y eso úsenlo para la entrega de lo que sería el siguiente trabajo de este viernes que tenemos próximo, ¿sí? Así que nada, ¿alguna duda, consulta? ¿Algo que me haya olvidado yo de dar, de decir, de hacer? Hablen ahora, calla para siempre. Les repito de vuelta, si ven que yo voy muy rápido, como pasó ayer, tienen la opción de levantar la mano y decir, profe, más despacio que yo, insisto, le digo vuelta, yo empiezo a programar y me vuelvo loco y como uno ya se va conociendo los shortcuts de Visual, es como que ya sabes que seleccionas 5 líneas de una vez, copias, pegás y así hace un montón de cosas rápido. Y bueno, ustedes capaz que no lo saben y yo tengo esa de que agarro y me vuelvo loco y empiezo a hacer código y lo dejo atrás. Así que nada, les digo chicos siempre que yo si voy muy rápido tienen la opción de ponerme el freno de mano y hacer volver para atrás o ver un archivo para ver qué fue lo que hice. Y sí, reconozco, ayer me las mandé, me dijeron que fue como que bajaban la vista, volvían a levantar y yo ya tenía 5 archivos creados y era como que perdón, es que lo que le digo yo soy así y bueno, si uno después aprende a hacer rápido, a ni siquiera usar el teclado, inclusive llega un momento que no usan el teclado directamente. Además, bytecode con la voz, ¿no? Sí. Programando. Programando con hojas. Ah, mirá. Así que bueno, si tienen alguna duda, consulten, si no ya los libero, no sé si tienen